Podcast. Lo mejor está por escuchar. Que la persona que ha pasado por un cáncer ya no será la misma que era antes de la enfermedad. Porque nos han vendido la moto de que pedir ayuda es de débiles. Al final lo que yo hago ahora es disfrutar de la vida al máximo. El cáncer se habla. Un podcast de la Asociación Española contra el Cáncer. Hoy es el primer capítulo de nuestra quinta temporada. Llevamos 37 episodios hablando de facetas del cáncer que no suelen estar en el debate público, que quedan acotadas a quien las padece de forma aislada. Hemos roto muchos silencios y, sin embargo, hay uno que nos avergonzamos un poco de no haber atacado aún. Porque si hay algo en este país que merece un altavoz es la investigación. La Asociación Española contra el Cáncer no es solo cuidado de los y las pacientes y su entorno cercano, también es un motor que impulsa la investigación contra el cáncer en España. Y no son pocos los logros conseguidos. La asociación ha tejido la mayor red de investigación del cáncer en España, con más de 3.000 investigadores e investigadoras repartidos en 160 centros de 38 provincias y con una inversión acumulada de 157 millones de euros en investigación contra el cáncer. Durante el pasado 2025, la asociación destinó 40 millones a la investigación oncológica. La Asociación Española contra el Cáncer, a través de la Fundación Científica, ya tiene en marcha el proceso de concesión de ayudas a proyectos AFC 2026, con el objetivo de impulsar una investigación en cáncer de excelencia en España y con impacto en la vida de las personas. Además, estas ayudas tienen este año uno de sus vectores principales en el apoyo a la investigación en biología y medicina de la prevención. Episodio 1. De investigación contra el cáncer y prevención se habla. ¿A qué nos referimos con este término de biología y medicina de la prevención? Se trata de comprender las causas y mecanismos biológicos de la enfermedad para elaborar estrategias de prevención más precisas y personalizadas. En definitiva, se trata de entender el cáncer desde su origen como primer paso para evitar su aparición o detectarlo en fases muy tempranas. Pero ¿para qué sirve la investigación? No solo para desarrollar tratamientos más eficaces y con menos efectos secundarios en los pacientes, sino también para elaborar nuevas estrategias de prevención o métodos de diagnóstico precoz. El objetivo va más allá de tratar de mejorar la tasa de supervivencia. Se trata de reducir su incidencia, de detectarlo antes y tratarlo cuando es una amenaza menor, pero también de conocerlo mejor para reducir el número de casos y mitigar los efectos secundarios. Nos acompaña un presente y futuro de la investigación oncológica en España. De un lado, el doctor Luis Paz Ares, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre, jefe de la Unidad del Cáncer de Pulmón CENIO Ciberonc y Universidad Complutense de Madrid. Además de todo esto, Luis es uno de los oncólogos más prestigiosos de nuestro país. Bienvenido. Buenos días, María. Muchas gracias. Por otro lado, nos acompaña Zaira González, estudiante de Ingeniería Biomédica en la Universidad Politécnica de Madrid. A ella fue su propio proceso oncológico la que le convenció de que quería dejar su ingeniería en Teleco y que quería dedicarse a la investigación contra el cáncer, añadiendo a su papel en el laboratorio la mirada de quien ha sido paciente. Bienvenida, Zaira. Hola. Permitidme empezar mencionando el reciente documental Conectando Vidas de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. Zaira, tú eres un poco el hilo conductor de esa mirada a la investigación oncológica y tú, Luis, eres uno de los investigadores con los que habla. ¿Cómo os habéis visto? ¿Hacen falta más contenidos que acerquen la investigación al público? Pues para mí, verme en el documental ha sido muy especial, porque creo que la gente pueda ver a una paciente que utiliza este proceso duro para transformar su vida es algo bonito, pero mucho más que se ve que la investigación deja de ser algo lejano y se convierte en algo cercano, con
nuestras caras, las historias y la emoción que hay detrás. A mí el documental me ha ayudado mucho a entender la investigación desde dentro, pero creo que puede ayudar a quien lo vea desde fuera a darse cuenta de que detrás de cada avance hay personas como Luis que dedican su vida a esto y pacientes que confiamos en que ese trabajo marque un poco la diferencia. Bueno, pues a mí realmente me ha parecido una experiencia bastante interesante el conocer a una persona joven con un perfil, un background muy diferente al mío, que soy médico e investigador más transnacional. De pronto, pues encontrarme con una persona joven con interés en la investigación, pero con un conocimiento, con una formación más biotecnológica, y luego pues en momentos vitales muy diferentes, ¿no? Es decir, una persona al inicio de lo que será su carrera en el futuro, y yo, bueno, pues que ya llevo unos cuantos años. En todo caso, me ha parecido de particular interés el entusiasmo con el que ella de algún modo percibía la investigación, particularmente la investigación en cáncer, y lo que la motivaba. Luis, ¿qué es la biología y medicina de la prevención y cómo esto podría afectar a cómo abordamos el cáncer? Bueno, realmente la prevención tiene que ver con cómo somos capaces de evitar el cáncer. Entonces, tradicionalmente entendíamos la prevención como evitar los factores de riesgo, lo cual, bueno, pues tiene todo el sentido. Sabemos que el tabaco es responsable del 85% de los cánceres del pulmón del país. Lo que tenemos que hacer es dejar de fumar. Y esto parece sencillo. Bueno, no siempre conocemos las cosas con esta rotundidad. En muchas otras enfermedades, en muchos otros cánceres, conocemos mucho menos acerca de los factores de riesgo realmente. Si tú le preguntas a la población, en general tiende a pensar que el factor genético tiene un componente muy importante y que el factor ambiental, a lo que estamos expuestos a lo largo de nuestra vida, es mucho más pequeño. Y probablemente el factor ambiental tiene un 90% del peso y es menor al 10% del factor genético, en el sentido de hereditario, de lo que heredamos de nuestros padres. Por eso, no solo es importante que tratemos de optimizar lo que conocemos de prevención, sino que estudiemos más en profundidad la biología de la prevención. ¿Y qué queremos decir con esto? Es las causas y los mecanismos moleculares por los que se produce un cáncer. En el fondo, creo que es muy importante que estudiemos en profundidad estas causas de cómo se produce y por qué se produce, para que seamos capaces de una manera más lógica de desarrollar estrategias de prevenir el cáncer. No solo de evitar los factores de riesgo, sino incluso estrategias activas de prevención. Más allá de los factores externos, ¿por qué es importante de cara a la prevención estudiar qué pasa en las células y a los genes? Bueno, es que en el fondo, si conocemos los mecanismos síntomas por los que el tabaco, la inflamación o cualquier otro carcinógeno produce el cáncer, es más probable que seamos capaces de desarrollar estrategias que nos ayuden a prevenir que el cáncer ocurra por primera vez. Esto es decir, que el tabaco no llega y nos produce el cáncer al día siguiente. El tabaco induce, o algunos de sus componentes que son carcinógenos, daño en el ADN de algunas células del pulmón. Si estas células del pulmón no son capaces de reparar el daño en el DNA,
cuando la célula se divida, puede pasar a la progenie, a sus células hijas, entonces se forma un clon de células que tienen una mutación, que si vuelven a ser más expuestas al tabaco, pueden tener una segunda mutación, y la acumulación de mutaciones es lo que hace a la célula que distorsione sus propiedades normales y que deje de funcionar como una célula normal y se comporte como una célula maligna, que se multiplica muy rápidamente, que tiene capacidad para invadir tejidos vecinos, etcétera, que no respeta las normas de comportamiento de una célula normal. Y no los respeta porque algunos de sus genes importantes han mutado, se han alterado, y se han alterado a consecuencia de la lesión que ha producido el tabaco en sus genes. O sea que es muy importante entender el por qué ocurren las cosas para saber dónde podemos prevenir. Zaira, tú estás estudiando ingeniería biomédica. ¿Puedes explicarnos en qué consiste y por qué decidiste dar ese paso? Pues es una ingeniería que une la tecnología con la salud. Usamos la ciencia y la innovación para mejorar la vida de las personas, pues ya sea desarrollando dispositivos médicos, nuevas herramientas para el diagnóstico, prótesis, sistemas para monitorizar enfermedades. Al final es intentar que la tecnología sea una aliada para los pacientes. Decidí estudiar esto porque después de todo lo que he vivido, entendí que quería dedicar mi vida a algo que tuviese sentido para mí. Durante el tratamiento me di cuenta de la cantidad de cosas que se pueden mejorar en el ámbito sanitario. Y pensé que si podía aportar, aunque fuese un granito de arena, para que otras personas lo vivan un poco mejor, pues que ese era mi camino. Antes, pues hacía un poco lo que se esperaba de mí. Ahora que he encontrado mi propósito de vida, quiero apostar por él. Y la ingeniería biomédica fue justo eso. Una manera de transformar algo duro en algo que pueda ayudar a otros. Con lo que vas aprendiendo en la carrera, ¿cómo encajas todo lo vivido como paciente? ¿Qué puede aportar tu mirada cuando seas investigadora a quienes atraviesan un proceso oncológico? Encajar lo vivido no es sencillo. Y pues muchas veces escuchar todo el rato el cáncer y la metástasis en clase, teniéndolo tan reciente, pues es un poco duro. Pero la carrera me ha permitido mirarlo desde otro lugar. Ahora lo veo como algo que me empuja, que me da una sensibilidad especial. Me recuerda que, aunque hablemos de células, algoritmos o dispositivos, en realidad estamos hablando de vidas. Y eso me hace estudiar con otra intención. No solo quiero entender la ciencia, quiero entender cómo esa ciencia puede ayudar a alguien. Y creo que haber pasado por eso puede aportar muchísima empatía. Haber estado al otro lado me hace muy consciente de lo que necesita un paciente más allá del tratamiento. Y también puede aportar ese realismo, que sé lo que supone una espera, la incertidumbre de un diagnóstico, y por eso quiero que mi trabajo esté siempre conectado con la vida cotidiana de las personas, no solo con un laboratorio. Mi mayor deseo es que quienes atraviesen un proceso oncológico puedan sentir que la investigación no es algo lejano, sino una mano que les acompaña. Y ojalá que algún día lo que haga sirva para que alguien lo viva un poquito menos duro de lo que lo viví yo. Hago la misma pregunta, en presente y en futuro. A Zaira le pido que imagine y a Luis que se base en su experiencia. ¿Es posible vivir de la investigación en España o vamos a seguir exportando talento para que, como decía Unamuno, que inventen otros?
creo que poco a poco va mejorando la situación, aunque todavía falte mucha más concienciación sobre la importancia de la investigación, ya que muchas veces pues no poníamos cara, ¿no?, a la gente que estaba investigando y eso pues hacía que lo viésemos un poco más lejano. Me gustaría pensar que podremos quedarnos, que no tengamos que elegir entre hacer ciencia o tener una vida digna, porque creo que talento hay de sobra, que lo que falta es apostar de verdad por la investigación. Y ojalá dejemos atrás esa frase de Unamuno de que inventen otros. Me encantaría que España fuese un lugar donde podamos inventar nosotros y podamos ver esos resultados. Bueno, lo más importante es cambiar la cultura del que inventen otros. En España, con frecuencia se nos llena la boca de decir que hemos cambiado, que tenemos que investigar, que tenemos que innovar, pero realmente no invertimos en eso. Todavía somos un país que la inversión que hacemos en I+D es menor que cualquiera de los países de nuestro entorno y desde luego muchísimo menor de los países que más crecen, que más se desarrollan, que más innovación producen. Y desde luego, como no invirtamos en excelencia, en tecnología, en infraestructuras, en talento, en las universidades, en centros de investigación, esto no va a ocurrir. Luis, ¿qué supone para los investigadores tener el apoyo y la red de la Asociación Española contra el Cáncer? Hombre, la realidad es que los investigadores en cáncer tenemos aquí un aliado realmente de un peso increíble. Y yo creo que, al menos como investigador, le doy las gracias a la Asociación Española contra el Cáncer y a todos sus socios, a todos sus donantes, por este esfuerzo que hacen y que, desde luego, tiene una repercusión muy importante en la capacidad que tienen los grupos de investigación de este país en desarrollar investigación en cáncer. Creo que investigar en cáncer es comprar esperanza para nuestros pacientes de hoy, de mañana y de pasado, y es la única manera de que consigamos que nuestros pacientes tengan respuestas a las preguntas que se hacen hoy, que se hacen ellos y que se hacen sus médicos cuando le quieren tratar antes y mejor, sobre todo. Y por último, ¿cómo podemos favorecer que la sociedad reconozca y persiga los logros de la investigación, especialmente estoy pensando a nivel oncológico? Pues yo creo que acercando la ciencia, que cuando se cuenta bien, la gente la entiende. Yo creo que en ese momento todo el mundo se da cuenta de la importancia de la investigación y cómo puede salvar vidas, porque sin tratamientos no hay vida y para que haya esos tratamientos se necesita muchísima investigación. Hombre, yo creo que tenemos que ser capaces de asociarnos con la sociedad civil, de contarles con mayor frecuencia, con mayor exhaustividad, lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, y de buscar su complicidad y de buscar su ayuda y su apoyo, ¿no? Yo creo que en este sentido, en general, la sociedad nos responde muy bien y no tenemos que cesar en esta tarea. Y para eso tenemos que darle la importancia que tiene. Muchas gracias a los dos por estar aquí, Luis Zaira, por todo lo que habéis investigado y por todo lo que investigaréis en el futuro. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Nada, pues muchísimas gracias por esta oportunidad de
comentar sobre todo este tema tan importante que hablamos muy poco, que es la prevención y la biología de la prevención. Y nada, muchas gracias por tu amabilidad. Y a los que escucháis, espero que este episodio os haya abierto los ojos a la importancia de cuidar la ciencia y a nuestros científicos y científicas. Necesitamos seguir aumentando la inversión en I+D y, en específico, seguir financiando la investigación oncológica con la mente puesta en la prevención. Sirva también este programa para recordar la importante labor de la Asociación Española contra el Cáncer y de su ambicioso programa de ayudas a la investigación para seguir trabajando en este sentido. No olvides que la Asociación Española contra el Cáncer está disponible para ti las 24 horas en el teléfono 900 100 036 y en contralcáncer.es, donde encontrarás recursos, acompañamiento y orientación personalizada. Gracias por escuchar El Cáncer se habla. Hasta pronto.